Los gobiernos democráticos. España en democracia. Y empezaremos, como siempre, con una breve introducción. Pese a las dificultades de la crisis económica y de las heridas no cerradas de la guerra civil, la democracia sentó sus bases con la Constitución de 1978 y se consolidó definitivamente cuando en 1982 alcanzó el poder por primera vez uno de los partidos perdedores de la guerra civil, el PSOE de Felipe González. A partir de entonces se consolidó el régimen político democrático gracias a la alternancia normalizada de las dos fuerzas políticas mayoritarias, y se registró un fuerte crecimiento económico y modernización social que ha convertido a España en uno de los principales países de la Unión Europea. Pero el bipartidismo quedó en evidencia en las elecciones celebradas el 25 de mayo de 2014, que significaron un fuerte castigo para los dos principales partidos, el PSOE y el PP. Entre ambos no llegaron a sumar la mitad de los votos. En la actualidad la división política sigue patente y el futuro es incierto. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Precisamente allí te podrás descargar todos estos elementos. Los inicios de la transición fueron difíciles, con una democracia débil. La aprobación de la Constitución fue un gran avance en el proceso de democratización, pero era necesario desarrollarla y aplicar una política que acabara con las instituciones y prácticas autoritarias que aún pervivían. Por otro lado, la Unión de Centro Democrático mostraba claros signos ya de agotamiento político. Una vez aprobada, Adolfo Suárez convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y municipales para el 1 de abril. La oposición franquista reclamaba desde hacía tiempo su celebración al estar los ayuntamientos en manos de los alcaldes franquistas. Estas elecciones generales arrojaron un resultado muy similar a las de 1977, y en las municipales la victoria también fue para UCD, pero el PSOE, con un pacto con el Partido Comunista de España y los nacionalistas, le arrebató la mayoría de las grandes y medianas ciudades. El consenso que había caracterizado todo el periodo anterior se fue diluyendo, y la dinámica gobierno-oposición, como en cualquier democracia, fue ganando terreno. Suárez, sin mayoría absoluta, empezaba a tener problemas para sacar adelante sus propuestas. En esta etapa se aprobaron los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco, pero el intento de encauzar el desarrollo autonómico por una vía más lenta para el resto de las autonomías acarreó no pocos problemas al gobierno. La política educativa también causó complicaciones, la ley de universidades no salió adelante y la ley de centros docentes fue denunciada ante el Tribunal Constitucional. Las elecciones al Parlamento catalán y al del País Vasco supusieron la derrota del partido de Suárez. En 1980 el PSOE presentó una moción de censura al gobierno de UCD, aunque fracasó. Pero debido a constantes presiones, Suárez dimitió como presidente de gobierno y renunció a la dirección de UCD. Un mes después, el 23 de febrero, cuando se desarrollaba en el Congreso la votación que iba a nombrar a Leopoldo Calvo Sotelo nuevo presidente del gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso. El golpe de Estado encabezado por el general Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada estaba en marcha, pero la decisiva intervención del rey acabó con la intentona. Y esta sería la línea cronológica del golpe de Estado. El fallido golpe de Estado dejó en evidencia la gran fragilidad de la democracia española, por ello Calvo Sotelo inició una política de consenso con el PSOE. Los hechos más destacados de este mandato fueron los siguientes. El gobierno delimitó al máximo el número de responsables del golpe de Estado, aprobación de la ley del divorcio y de la ley orgánica de armonización del proceso autonómico. Esta última pretendía limitar las competencias de las autonomías. Y en política exterior, el Parlamento aprobó la entrada en la OTAN con la oposición del PSOE. Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 28 de octubre de 1982. En ellas el PSOE logró un triunfo espectacular consiguiendo la mayoría absoluta. La coalición Alianza Popular y Partido Demócrata Popular quedaron en segundo lugar, los nacionalistas se mantuvieron y el Partido Comunista se hundió. Y así llegamos a la segunda etapa en la que el PSOE accedió al poder.
Con el nuevo gobierno presidido por Felipe González se inició una larga fase en la que se cerró la transición y se inauguró una nueva en la que se consolidó la democracia. Por primera vez desde la Segunda República había un gobierno de izquierdas en el país. El gobierno del PSOE se puede dividir a su vez en varias subetapas. Empezamos con la primera, la irrupción. Los socialistas habían ido evolucionando a lo largo de la transición. Su programa había ido moderándose desde que en el Congreso de 1979 abandonaron el marxismo y se abrieron a otras corrientes progresistas. No era como en el pasado un partido mayoritariamente de obreros y campesinos, sino que se había convertido en un partido en el que la mayoría pertenecía a la clase media. Para las elecciones de 1982, el PSOE había elaborado un programa de grandes reformas, pero en él no cuestionaba el modelo de sociedad occidental. Una vez instalados en el poder, los socialistas se dirigieron a todas las clases sociales y no pretendieron romper el entendimiento con los poderes económicos tradicionales. El gobierno apostó por una mayor apertura y liberalización de la economía y acometió una política de ajustes con el objetivo de rebajar la inflación. Intensificaron el proceso de reconversión industrial, desmantelando industrias completamente obsoletas, y también avanzaron en la flexibilización del mercado de trabajo. El objetivo de estas reformas fue profundizar en la democracia y extender el estado del bienestar. Se concretaron en impulsar una legislación sobre derechos y libertades, objeción de conciencia, habeas corpus, situación de la mujer, aborto, derecho de reunión y libertad sindical. Reformar las Fuerzas Armadas, reduciendo el ejército y haciéndolo más operativo, impulsando la supremacía del poder civil sobre el militar. Cierre del mapa autonómico, ley de reforma universitaria y ley orgánica del derecho a la educación, y por último Ley General de Sanidad que aprobaba la cobertura universal. En política exterior destacaron los siguientes aspectos: entrada en la Comunidad Económica Europea, permanencia en la OTAN mediante referéndum popular, estrechamiento de los lazos con Iberoamérica y el Mediterráneo y reconocimiento del Estado de Israel. La segunda fase fue la de asentamiento. El primer gobierno del PSOE pudo presentar al fin de la legislatura unos resultados políticos bastante satisfactorios. España, una vez saneada su economía, aprovechó la expansiva coyuntura internacional que se vivió a mitad de los 80. Esta prosperidad económica permitió al segundo gobierno socialista ampliar el estado del bienestar. Universalización de la cobertura sanitario-farmacéutica, extensión del seguro de desempleo al 60% de los parados, las pensiones llegaron a casi 8 millones de pensionistas, grandes inversiones en educación, la LOCSE extendió la edad obligatoria de escolarización hasta los 16 años, notable subida de impuestos para hacer frente al incremento del gasto público y medidas de carácter monetarista para bajar la inflación. Durante los dos gobiernos socialistas se abordaron también otras cuestiones. Se acordó el sistema de financiación de las comunidades autónomas, la aprobación de los pactos antiterroristas de Madrid y Ajuria Enea y la aprobación de la ley de huelga y de seguridad ciudadana. En política exterior, España presidió por primera vez la Unión Europea, intervino en la Primera Guerra del Golfo, participó también en la Guerra de Bosnia y se celebró en Madrid la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio. Cabe destacar que ETA realizó un atentado sangriento en Barcelona, el atentado de Hipercor, en 1987, donde fallecieron 21 personas. Hubo una huelga general el 14 de diciembre de 1988 y el desencanto se generalizó debido a los casos de corrupción, la llamada cultura del pelotazo con el caso Juan Guerra, el caso Filesa o el caso Roldán, en que se vieron involucrados altos cargos socialistas. Aún así, volvieron a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales del 29 de octubre de 1989, pero con menor número de votos. A partir de 1992, la economía española dio síntomas de recesión, aumentando el desgaste y el descontento social. Como hechos importantes, cabe destacar que España fue el centro del planeta a nivel informativo con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, ambos celebrados en 1992. Esta situación llevó a Felipe González a adelantar las elecciones al 6 de junio de 1993. PP e Izquierda Unida endurecieron sus críticas, pasando el PSOE por serios apuros. Sin embargo, el resultado de las elecciones fue favorable a los socialistas, que vencieron, pero sin la mayoría absoluta. Felipe González formó un nuevo gobierno con el apoyo de los nacionalistas catalanes, que dedicó su máximo esfuerzo a luchar contra la crisis económica y lograr la convergencia para que España entrara en el euro.
pactó una convergencia con CiU de ajuste y récord presupuestario y decretó una mayor liberalización del mercado de trabajo que aumentaba la precariedad del empleo. Debido a esto, los sindicatos respondieron con una nueva huelga general el 24 de enero de 1994. La mejora económica fue perceptible al año siguiente, pero España no cumplía los requisitos de Maastricht para entrar en el euro. Las normas aprobadas fueron Ley del Jurado, nuevo Código Penal, Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, abolición de la pena de muerte en tiempos de guerra, Ley del Voluntariado y Ley del Cable. Los escándalos continuaron estando presentes en la vida política y esto fue aprovechado por el partido de la oposición, el PP, que estaba dirigido ya por José María Aznar López. El asunto de los GAL, un comando terrorista creado para acabar con ETA, salpicó a altos cargos del gobierno, incluso al mismísimo Felipe González. Y a causa de todos estos escándalos, el gobierno se vio obligado a convocar nuevas elecciones generales para el 3 de marzo de 1996. La convocatoria tuvo un 77% de participación, dando como resultado la victoria del PP, pero con una ventaja muy reducida sobre el PSOE. Y ahora analizaremos la siguiente fase donde el Partido Popular estuvo en el gobierno. La recuperación económica iniciada en 1995 se consolidó en los años del mandato del PP. Aznar inició una política antiinflacionista y de rigor presupuestario llevada a cabo por su ministro Rodrigo Rato. El crecimiento español estuvo por encima del 3% y esto permitió que se cumplieran los requisitos de convergencia para entrar en el euro. El gobierno aceleró el proceso de privatización de empresas públicas como Repsol, Endesa o Telefónica y prosiguió con la liberalización de los mercados del gas, electricidad y petróleo. También inició el proceso de flexibilización del mercado laboral e incrementó la estabilidad en el empleo. Su política exterior se basó en las mismas líneas que las anteriores de los socialistas. España se integró en la estructura militar de la OTAN, entró en vigor el euro, participó en la guerra de Kosovo y en Latinoamérica Aznar reconsideró su inicial política de dureza con Cuba. En política interior, el gobierno culminó el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas anulando el servicio militar obligatorio a partir del 2003, y en septiembre del 98 ETA declaró una tregua. El 12 de marzo del 2000 se celebraron nuevas elecciones generales que trajeron la victoria del PP por mayoría absoluta, por lo que pudo gobernar cómodamente. Esto provocó la dimisión de Joaquín Almunia, candidato del PSOE. Aznar gobernó sus últimos 4 años ya que había prometido no volver a presentarse a unos nuevos comicios. Por otro lado, el PSOE eligió en un congreso muy reñido a un nuevo líder, José Luis Rodríguez Zapatero. En política exterior, Aznar se alineó con Estados Unidos en la cumbre de las Azores, convirtiéndose en uno de sus principales aliados europeos en los conflictos posteriores al ataque terrorista del 11 de septiembre, la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. En política interior se enfrentó a 3 grandes problemas que fueron minando su prestigio: el desastre ecológico provocado por el accidente del petrolero Prestige, el escándalo posterior al accidente del Yak 42 y la gran oposición de la opinión pública por el apoyo de Aznar a la administración Bush en su invasión de Irak sin el consentimiento de la ONU. Y después del mandato del PP, el PSOE volvió al poder. Las elecciones generales del 14 de marzo del 2004 las ganó el PSOE, días después de los atentados del 11M que probablemente influyeron en el resultado final. Una de las primeras medidas de Zapatero fue la retirada de tropas de Irak al día siguiente de ser investido presidente y la derogación del trasvase del Ebro en junio del mismo año, corrigiendo decisiones del Ejecutivo de Aznar. Otras medidas adoptadas fueron regulación de 580.000 inmigrantes, reforma de la ley del divorcio, ley del matrimonio homosexual, primera ley antitabaco endurecida en enero del 2007, ley de dependencia, tregua con parte de la banda terrorista ETA que abría nuevas expectativas de paz, aunque la esperanza fue truncada por el atentado en la T4 de Barajas en el penúltimo día del año del 2006, carné de conducir por puntos y nueva ley orgánica de educación, la LOE. El contexto económico de finales de la legislatura era de incertidumbre ante una crisis incipiente que el gobierno no reconocía. En el año en que el PSOE volvió a ganar las elecciones se produjo la crisis financiera del 2008 y poco después España entró en recesión de manera oficial. La crisis económica y financiera se fue profundizando y coincidió con una crisis inmobiliaria nacional. Esta crítica situación, unida a la presión de los mercados, generó que en el 2010 Zapatero hiciese el mayor recorte social de la democracia hasta ese momento. Reducción del sueldo de los funcionarios, congelación de pensiones, etc.
Otros hechos importantes de esta legislatura fue la reforma laboral que implicó un abaratamiento del despido, nueva declaración de alto el fuego de una ETA debilitada por el constante acoso policial y en abril del 2011 el paro alcanzó la cifra récord de 4.900.000 personas. Desde el 15 de mayo del 2011, el movimiento de los indignados o del 15M protagonizó todo tipo de movilizaciones sociales pacíficas de nuevo cuño contando con el apoyo y la simpatía de una gran parte de la población. Sin embargo, de carácter más negativo para la mayor parte de la opinión pública fue el impacto social de huelgas salvajes como la del Metro de Madrid o la de los controladores aéreos de la Navidad del 2010. Esta última motivó una iniciativa gubernamental inédita, la declaración del estado de emergencia. En mayo del 2011 el PP arrasó en las elecciones municipales y autonómicas, el PSOE se hundió y Bildu consiguió un importante éxito en el País Vasco y Navarra. Zapatero decidió por tanto adelantar las elecciones generales al 20 de noviembre, 4 meses antes de lo previsto, que ganó el PP con mayoría absoluta, entrando a gobernar Mariano Rajoy Brey. Y esta nueva legislatura supuso el principio del fin del bipartidismo. Debido a la gravedad de la situación económica, recesión y paro que no dejaron de aumentar, y a la urgencia de controlar el déficit público, el nuevo gobierno subió los impuestos, incrementó los recortes en gasto público e impulsó la reforma laboral. La crisis financiera obligó a la nacionalización de varias entidades como Bankia y a la petición de un rescate parcial de la Unión Europea. La contestación social fue encauzada por los sindicatos en dos huelgas generales, el 29M y el 14N, así como en numerosas huelgas sectoriales junto a masivas movilizaciones de muy diferente base social. Marea Verde o 25S rodea al Congreso. Los escándalos de corrupción afectaron a la práctica totalidad de las instituciones políticas, económicas y sociales. Los más famosos fueron el caso Bárcenas, el caso de los ERE en Andalucía, el caso NOS, el caso Gürtel, el caso Pujol o el caso Bankia, por citar algunos. Por si fuera poco, el prestigio de la familia real sufrió una notable erosión como resultado de varios escándalos, y en el 2014 Juan Carlos I anunció su abdicación en favor de su hijo Felipe VI. Ese mismo año, las autoridades autonómicas catalanas celebraron un referéndum independentista no aceptado por el Estado. Las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre del 2015 dieron lugar a una situación inédita con una gran fragmentación del voto, en la que los dos partidos que se venían alternando en el gobierno desde 1982, PP y PSOE, no estuvieron en situación de volver a hacerlo. El panorama político español ya no era bipartidista. Podemos logró entrar en el Congreso con el 21% de los votos, así como Ciudadanos, que consiguió el 14%. Al no obtener la confianza del Congreso, el gobierno siguió ejerciendo en funciones durante todo el periodo, limitándose así su capacidad de llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa. En la siguiente legislatura, cuyas elecciones generales se celebraron el 26 de junio del 2016, el PP comenzó gobernando en mayoría simple. Los hechos más destacados fueron los siguientes: atentado yihadista en las Ramblas de Barcelona y Cambrils, celebración del ilegal referéndum de independencia en Cataluña con intervención de los cuerpos de seguridad del Estado en algunos colegios para cumplir el mandato judicial de impedir la votación. Posteriormente, el gobierno catalán declaró su independencia para convertirse en república, pero seguidamente suspendió esta declaración. Y por último, disolución de ETA. Tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, en la que se condenó al PP por ser un sistema de corrupción institucional, el secretario del PSOE, Pedro Sánchez, llevó a cabo una moción de censura contra Rajoy y esta triunfó. Y así se llegó a la etapa del gobierno del PSOE en minoría. El PSOE inició su mandato siendo el gobierno con más ministras de la historia de la democracia. Pero el 13 de febrero del 2019, los diputados independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Demócrata Europeo Catalán fueron decisivos por su voto en contra del primer proyecto de presupuestos del gobierno de Sánchez, lo que precipitó que 2 días después este convocara las elecciones generales del 28 de abril de 2019. De todos los ejecutivos, este fue el más breve de la historia de la democracia. Ya en la 14ª cita con las urnas venció el PSOE, mientras que el PP sufrió su peor debacle electoral. Ciudadanos se convirtió en la tercera fuerza política del país, condición que perdió Podemos, y la noche electoral dejó a la historia la irrupción de Vox en el Congreso. Lo más destacado fueron los siguientes hechos: irrupción de Vox en el panorama político español, exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros, sentencia del Tribunal Supremo a los miembros del Procés, el PSOE dejó de gobernar por primera vez en Andalucía desde que hubo elecciones,
pandemia del COVID-19 declarando el gobierno por segunda vez en la democracia el estado de alarma y decretando el confinamiento de toda la población, cambio de postura de España respecto al conflicto del Sáhara Occidental y aprobación de la ley trans. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues son las siguientes. Pese a todas las dificultades como la crisis económica internacional, el terrorismo, la conflictividad social o los intentos de involucionismo, durante la transición política se estableció en España un régimen democrático que se fue consolidando gracias a la nueva estructura social del país y al consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas, reflejado en la Constitución de 1978. Esto último implica que ésta continúe estando vigente en la actualidad sin apenas reformas de importancia y que en general siga siendo considerada como un punto de encuentro de la mayor parte de las opciones políticas. Se consolida así un periodo de normalización política, crecimiento económico y modernización social, aunque con problemas de gran índole como el proceso soberanista catalán o la pandemia. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcam.com. Muchas gracias por tu atención.